Estamos conversando sobre la coyuntura política en 361 grados con buenos amigos y estábamos terminando el bloque anterior hablando justamente de los consensos, esos consensos mínimos que le han permitido a países como Chile, Costa Rica y otros desarrollarse. Ustedes decían, debemos de buscar esos consensos. Ahora, la gran pregunta es, si vamos a ir a discutir democracia participativa versus representativa, si vamos a ir a discutir una ley de partidos políticos, si vamos a ir a discutir una ley que diga cómo se financian los partidos políticos, por ejemplo, o si vamos a entrar al tema de la Corte de Cuentas a pesar de lo que acaba de ocurrir y todo lo demás, etcétera. O sea, si vamos a entrar en todas estas reformas, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Yo creo el primer paso, a mi juicio, ya se está dando, es decir, haber abierto una mesa donde puedan los tres órganos del Estado conversar de cuál es su perspectiva y su visión de país. Ahora, ¿es esto función de los tres órganos o es de los partidos políticos? No, ahorita porque son los órganos que están desde el punto de vista mediático pues enfrentados. Habrá que bajar las aguas a ese nivel. Yo no digo que de allí deberá de salir una propuesta de resolver el problema, pero es un principio para, en primer lugar, dejar ya de competir. Si tú me mandas una ley, yo te la declaro inconstitucional. Al menos para eso es un principio. Pero yo creo que antes de proceder a analizar si hay que hacer una reforma política o pasar de un tipo de democracia a otra, nosotros tenemos temas que en Asamblea Legislativa solo necesitamos acuerdos políticos. El tema de la implementación de los consejos pluralistas. Eso es una oportunidad que le permita a la ciudadanía ejercer Contraloría Ciudadana de manera directa. Es decir, que un partido político no se quede con todo el poder en un determinado municipio. Eso es integrar consejos pluralistas. Somos el único país de América Latina que no lo tiene. Eso es lo ha venido proponiendo desde hace varios años y creo que hay bastante consenso nacional. Nosotros desde el 1994 estamos hablando de consejos pluralistas. Pero tal vez no hemos voluntad. logrado. Y luego el otro tema, yo sí creo que sentar las bases para reglas claras de cómo debe de formarse, funcionar, financiarse, hacer la campaña a los partidos políticos es determinante y para mí impostergable ya una ley de partidos. Y una ley de partido no hecha para el partido, ni que esté en el gobierno, ni que esté en oposición. No, una ley de partido hecha para el funcionamiento del sistema de partidos políticos en El Salvador. El cambio del Tribunal Supremo Electoral que decía Jorge. Puede ser y lo hemos venido proponiendo. Yo, por ejemplo, y esta es una opinión personal, yo no comparto que un tribunal tenga dos competencias, debe hacerse separación. Lo administrativo es administrativo y lo jurisdiccional es jurisdiccional y debe funcionar como tribunal, es decir, debe emitir leyes, debe admitir pruebas, debe de funcionar como tribunal. Nosotros lamentablemente todavía, y ustedes lo han podido ver, nunca se ha resuelto nada en el tribunal, nunca se ha resuelto una resolución porque no tenemos ley de procedimientos electorales. No. Tenemos un código, fíjese, un código que dice que si usted comienza la campaña antes, dice, será sancionado por la ley, pero el procedimiento no existe. Existe un fiscal electoral que existe como figura y ahí está el fiscal, pero el fiscal no tiene uñas, no tiene dientes, no sabe cómo actuar. Es decir, eso requerirá entonces, estudiemos una posibilidad y una propuesta que dejo yo planteada. Hagamos un código, si quieren ustedes, un código electoral que incluya ley orgánica electoral, que incluya ley de procedimientos electorales, que incluya ley de partidos políticos, que incluya ley de consejos plurales. Es decir, vayamos construyendo, edificando un ordenamiento jurídico electoral que le dé certeza y seguridad jurídica que los sistemas electorales se van transformando porque la sociedad evoluciona, no porque la correlación ha cambiado, que es lo que nosotros debemos de intentar. Para mí, retomar la agenda que ya estaba en asamblea, lo iniciamos con esta legislatura, comenzar a discutir lo de la ley de partido. Es más, llegamos hasta el artículo número 3, pero de repente alguien salió allí de que había que sentar una mesa. Entre más mesas hacemos, yo les aseguro que vamos a llegar a saber a cuánto tiempo y no vamos a tener acuerdo. Entonces, sentémonos en asamblea, al menos como fracción, y yo le hago un llamado aquí a Jorge, ya él lo planteaba, que somos con kilometraje menos recorrido en este ambiente político, que nos sentemos y definamos prioridades, aprobemos una ley de partido político, aprobemos los consejos pluralistas, hasta la fórmula tenemos,
ya tenemos la fórmula, ya llegamos a ese acuerdo, pero eso es voluntad política. ¿Quiénes tenemos que ponernos de acuerdo? Los partidos políticos. Lo que pueda resultar de la mesa que se ha conformado de los 3 órganos del Estado debe ser complementario, pero no puede ser solo eso la salvación. Si me permiten, yo estoy de acuerdo en mucho de lo que Jacqueline ha dicho. De hecho, nosotros en Arena hemos hablado bastante sobre la ley de partidos políticos, hay una propuesta nuestra, etcétera. Yo creo que todo eso se puede lograr, pero en mi criterio creo que hay algo anterior a eso, y es poner las bases de esto. Es decir, no podemos construir el edificio si no tenemos antes el cimiento, y debe ser un cimiento bien fuerte. Y ahí es donde creo yo que hay una parte que tiene que ver con los 3 órganos del Estado, es decir, a ellos les corresponde una parte en donde de alguna manera hay una participación política, porque dentro de la Asamblea Legislativa hay bastante político, o todos son políticos, pudiéramos decir los 84, y la otra parte es, tal vez son 3, porque la otra parte es cómo nosotros, los partidos políticos, le podemos ayudar a este gobierno para que las cosas mejoren para todos los salvadoreños. Y la tercera es el acuerdo macro, en donde obviamente los partidos políticos sí tenemos una participación enorme, muy parecido a los acuerdos de paz, en donde pues teníamos un conflicto, había que resolver el conflicto entre los que estaban en conflicto. Y yo me atrevería a decir que en este país gran parte de la crisis la tenemos entre los partidos políticos y dentro de los partidos políticos. Y yo tomo la invitación de Jacqueline como mía. Yo creo que la gente que tenemos menos kilometraje de estar en la política, y sin menospreciar a los que ya tienen algunas vueltas al odómetro, que pueden quedar de asesores. Claro, claro que sí, tienen que estar porque su experiencia es valiosísima, pero digamos que tiene que haber una nueva generación que trabajemos en la política. Y eso, lo que usted decía al principio, de que, bueno, que los políticos, ¿verdad? Que la gente hasta los mira mal, eso debería de cambiar. Es decir, hay países del mundo en donde los políticos son altamente respetados. En Taiwán los funcionarios, por ejemplo, de gobierno, los ministros tienen unos grandes salarios porque son gente que dejan su profesión para servirle al país. No sé cuántos salvadoreños estaríamos en esa disposición, algunos lo hicieron. Y una cosa que hay que reconocer a gente como usted, porque son de esa generación, es que arriesgaron todo por el país. Y tal vez nosotros no sé hasta dónde estamos realmente dispuestos a arriesgar todo por el país. Yo veo a gente como usted y gente que está en mi partido y gente que estuvo en el FMLN o que está todavía en el FMLN, que en su momento lo dejaron para irse a hacer lo que creían que era lo correcto. Tal vez estaban equivocados, tal vez estaban en lo correcto, pero debe haber un cambio en la manera de hacer política y en la relación entre los partidos políticos. No debemos de vernos como dos extremas. Vaya, por ejemplo, yo le tengo un temor que yo le tengo a que este país o esta democracia se convirtiera en solo democracia bipartidista, es decir, que se eliminaran a todos los chiquitos y quedáramos solo FMLN y Arena, es que probablemente nuestras posiciones pueden llegar a ser tan antagónicas que no lleguemos a acuerdos por el país. O al contrario, ojalá si eso sucediera, que todos nosotros hiciéramos un esfuerzo grande por acercar posiciones y lograr que este país saliera adelante. Ahora, Jorge, en su experiencia con los acuerdos de paz y todo, yo siento que el ambiente está dado para lograr esos segundos acuerdos. Se necesitaría para eso, por supuesto, los partidos políticos, se necesitaría observadores internacionales. ¿Qué metodología pensaría usted que sería la adecuada? Tiene que ser, primero, implica debate sobre temáticas que ya están escritas, porque lo divertido es que todo eso que tú dices fue acuerdos tomados con Armando Calderón Sol y Rubén Zamora cuando fuimos a la segunda vuelta de esa elección. Todo eso que se dijo ya estaba firmado, arreglado y listo, que se iba a implementar. Lo de los municipios, lo del tribunal, todo lo que tú has dicho. Eso mismo repitió en Fusades aquel famoso estudio de la Universidad de Salamanca. Está total la misma cosa y lo que hemos repetido nosotros por tantos años. ¿Qué falta? La decisión política de ponerse a hacerlo, porque es más fácil, es mucho más fácil gobernar a través de un arreglo con un partido, con el que hago en la asamblea mayoría de 43, es mucho más fácil. Y que me perdonen, Arena desgraciadamente educó de esa manera,
¿para qué andar convenciendo? ¿Ve? Para eso agrego un artículo 2 en el que yo puedo cambiar las cosas del presupuesto al día siguiente y como ministro de Hacienda puedo pasar la plata para allá y para acá, y entonces los diputados de qué diablos sirvieron todo el esfuerzo por definir cuál es el uso. Eso es inconstitucional, claro que lo era. Bueno, cuando se quiere quitar, entonces ahora resulta que como yo estoy en el Ejecutivo, ya no me gusta porque yo quiero hacer lo mismo, por Dios. Entonces, el problema es que tenemos que tomar una decisión patriótica que desgraciadamente yo no estoy viendo que la actual clase política en general esté dispuesta por sí misma y como iniciativa propia a hacerla, porque a mí me da la impresión que estamos embarcados en este tema, esta dinámica estrictamente electoral, donde yo estoy pensando, ¿qué te favorece a vos? Con una decisión, votos, entonces yo no te lo doy porque te va a favorecer a vos. ¿Qué me favorece a mí? Eso sí. ¿Qué te afecta a vos? Ah, eso sí, porque te afecta, etcétera. Si solo estamos pensando de esa manera. Ahora, ¿quién lo tiene que hacer entonces? Yo sí estoy convencido que estos sectores de sociedad civil, que independientemente que son élite, porque el resto de la gente anda viendo, insisto, cómo diablos come los frijoles, cómo diablos consigue el maíz y cómo resuelve los problemas del gas y toda esta cosa, pero principalmente cómo consigue trabajo y cómo se quita de encima los maleantes que lo asaltan en el bus. Esa es la preocupación de la gente. En este momento, entonces, lo del tal decreto 743, la gente no tiene ni la más mínima idea. Anoche en esa discusión en la asamblea, la gente, ¿y esto qué diablos es si mi problema es el bolsillo? Mi problema es el trabajo. Creo que, si bien es cierto, insisto, esa sociedad civil es hasta cierto punto élite, pero creo que debe asumir un rol de buscar a través del debate y a través de invitación a los partidos políticos a participar y a un liderazgo institucional. Yo creo que el presidente de la República tiene una obligación de asumir un liderazgo para buscar resolver este problema central, y lo mismo tiene que hacer la Asamblea, pero enorme responsabilidad de los partidos políticos. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar, cómo camina esto? Yo creo que lo que ha pasado ha permitido que la gente también se va dando cuenta de realidades, y eso creo que está obligando a buscar este tipo de soluciones. Yo esperaría que las universidades también asumieran un rol, que los tanques de pensamiento volvieran a insistir en la necesidad de buscar una solución. Yo creo que tenemos todo eso, porque tenemos los tanques de pensamiento, tenemos las universidades, tenemos todo, pero no habíamos tenido, yo por lo menos no había escuchado hasta hoy, la voluntad de ambos partidos mayoritarios, por lo menos representados por ellos dos, diciendo, ¿por qué no nos sentamos? Entonces yo creo que lo que habría que hacer aquí es tomarles la palabra a ambos dos, ¿verdad? Tomar los ejemplos de lo que hemos vivido como país y otras sociedades y comenzar a trabajar en ese sentido de desideologizar, de despolitizar, ¿verdad?, unos ciertos temas que son fundamentales para lograr tener esos acuerdos mínimos de sociedad, y de ahí podemos trabajar. No es despolitizar, es despartidizar. Despartidizar es la correcto. Y que con eso, en el sentido electorero me refiero, independientemente de las elecciones que vienen, ¿verdad?, que pudiéramos avanzar en ese sentido. Pero el tiempo en televisión se va rápido, pero ojalá y esta sea una semilla de algo que ustedes lo puedan llevar ya a sus partidos políticos. Ya podemos mandar a traer una pizza y nos quedamos almorzando, cenando aquí, platicando. Pues gracias a Dios, pues vamos avanzando, creo yo, en el país. Ojalá que este sea el inicio de algo bueno y que de esta manera pues los partidos políticos puedan ser parte de la solución y que no sigan desprestigiándose como ha sido hasta ahora, sino que puedan ser parte de una sociedad como un todo, con la sociedad civil y todo el resto de miembros de la sociedad, para que podamos encontrar ese camino por medio del cual podamos tener ese debate y esos acuerdos nacionales mínimos que tanto necesita el país. Gracias por habernos sintonizado esta noche y nos veremos la próxima semana si el Señor así lo permite.